continuación vamos a desarrollar los contenidos correspondientes a física clásica y moderna de sexto año A y B de la escuela secundaria. Los mismos corresponden a la tercera etapa del plan de continuidad pedagógica, que va del 13 al 17 de abril del 2020. Dichos contenidos se ajustan a la carga horaria correspondiente al periodo citado anteriormente. En esta unidad 1 vamos a continuar desarrollando la parte de cinemática. En el video anterior vimos que la cinemática es la rama de la física que se ocupa de los movimientos de los cuerpos, sin tener en cuenta las cualidades de estos cuerpos, sus propiedades, y tampoco lo que desencadena estos movimientos. Por eso habíamos hablado de partícula o cuerpo puntual, que considerábamos a los cuerpos como un punto, sin tener en cuenta sus propiedades. Hablamos de ubicar a un cuerpo en un sistema de referencia conveniente. Hablamos de que las distintas posiciones dadas cuando un cuerpo está en movimiento es a lo que vamos a llamar trayectoria, entre otras cosas. Ahora le toca definir lo que es desplazamiento y distancia. Nos toca definir lo que es desplazamiento y distancia. Dado el siguiente gráfico, tenemos una persona que se desplaza desde un punto de partida, al que vamos a llamar P sub 0 y lo vamos a ubicar acá, hasta un punto de llegada o punto final al que vamos a llamar P sub F. Entonces vamos a definir como desplazamiento a la variación de posición, lo vamos a anotar de esta forma, igual a la posición final menos la posición inicial. Y el desplazamiento es lo que vemos en la gráfica de rojo. Esto es el desplazamiento. ¿Cuáles son sus características? Está sobre una recta. Eso es lo que le va a dar la dirección. Va desde P sub 0 a P sub 1, perdón, a P sub F, ¿sí? Y no de P sub F a P sub 0. Tiene el extremo acá, en P sub F, ¿sí? Eso le va a dar el sentido. Y tiene una longitud. La longitud va a estar dada por la medida del segmento P sub 0, P sub F. A eso lo vamos a llamar módulo. Una magnitud que tiene dirección, sentido y módulo es una magnitud vectorial o vector. Vamos a definir ahora distancia, a la cual vamos a anotar con una letra D chiquita o una D mayúscula. La distancia es la longitud de la trayectoria. La longitud de la trayectoria. La trayectoria, en este gráfico, está dado por la curva azul. ¿Está bien? Entonces es la longitud de la trayectoria. Estamos hablando de longitud, entonces estamos hablando de algo que es positivo, ¿sí? Un número real que es mayor o igual a 0. Y la longitud es una magnitud escalar. Por lo tanto, la distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial o vector. Vamos a las definiciones formales. La distancia, o también podemos encontrarla como espacio recorrido, es la longitud total de la trayectoria realizada por un móvil entre dos puntos, ¿no es cierto? Estos dos puntos en nuestro gráfico son P sub 0 y P sub F. Es una magnitud escalar, como dijimos recién, se expresa mediante unidades de longitud. En el sistema internacional esta longitud es el metro. Como dijimos, la vamos a anotar con la letra D mayúscula o D minúscula. El desplazamiento es el cambio en la posición de un objeto.
respecto de un intervalo de tiempo. Se puede definir de manera matemática con la forma como dijimos. Variación de posición es el desplazamiento, posición final menos posición inicial. También como se suele ubicar a la posición a veces en un eje vertical, suele indicarse también al vector desplazamiento como delta x igual a x final menos x inicial. Como dijimos recién, el desplazamiento es un vector. Tiene dirección, que es la recta que une la posición inicial con la final. Acá tenemos la posición inicial, acá tenemos la posición final. El sentido va desde la posición inicial a la final, acá lo indica el extremo, y no al revés. Y el módulo es la distancia, cuánto mide el segmento que va desde la posición inicial a la final. Vamos a hablar de este símbolo, el triangulito que venimos viendo, que usamos en la notación de desplazamiento. El símbolo en física y también en matemática indica variación o incremento de una variable. Es el nombre del delta, la letra griega, en mayúscula. Se suele utilizar también para variación de velocidad, para variación de tiempo, ¿sí? Esta notación la vamos a utilizar cuando definamos aceleración y velocidad. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que caminamos desde tu casa, podemos decir ya que el punto de partida, lo voy a ubicar el 0, y es la casa. Al supermercado en dirección horizontal, hacia la derecha. Fíjense que mi sistema de referencia es una recta horizontal en este caso. Recorriendo 100 metros, o sea, en 100 metros yo voy a suponer que acá está 50 y acá tengo 100 metros. Camino 100 metros y voy al supermercado. Después vuelvo a mi casa, pero en el camino me detengo en la casa de un amigo cuando he recorrido solamente 50 metros. Entonces vamos a hacer de esta manera. Yo me desplacé hasta el supermercado y volví 50 metros donde está la casa de un amigo. Eso es lo que dice, ¿no? Acá en 100 dijimos que está el súper. Bueno, me pide calcular el desplazamiento y la distancia en este caso, donde mi punto de partida es la casa, y ya podemos decir que mi posición final es la casa acá de mi amigo, ¿no es cierto? Posición final. Bueno, entonces yo ya estoy en condiciones de poder calcular el desplazamiento. Desplazamiento o variación de posición es igual a la posición final menos la posición inicial. La posición final está en 50 metros. La posición inicial es 0. Entonces mi desplazamiento es de 50 metros. El desplazamiento lo tenemos que pensar como, dada una trayectoria, ¿cuánto me alejé del punto de partida al finalizar esa trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, si mi punto de partida era 0, yo hice una trayectoria y me quedé acá, ¿cuánto me alejé del punto de partida? Y acá puedo ver que son 50 metros, evidentemente es lo que me dio acá. ¿Sí? Vamos a buscar ahora cuál es la distancia recorrida. La noción de distancia ya la tenemos incorporada, así que es un poco más sencillo de encontrar lo que es la distancia. Si quiero yo entonces ahora calcular la distancia, digo, bueno, yo me desplacé hasta el supermercado, 100 metros, y además hice 50 hasta
lo de mi amigo. Así que son 100 más 50, 150 metros. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar el ejemplo 1, donde yo salgo de mi casa. Vamos a ubicar nuevamente en el punto 0 la posición de la casa, de mi casa. Voy hasta el supermercado, que está en 100 metros, pero acá dice que regreso inmediatamente, no me detengo en ningún momento. Entonces este es mi recorrido, ¿no? Esta curvita que yo hago acá, ¿sí? No consideramos la distancia que hay en esa curva, la longitud, es simplemente para no superponer las curvas, ¿está bien? Nada más que para eso, por eso no cuento yo lo que es esa distancia. Bien, posición inicial, parto de la casa. Posición final, yo vuelvo a mi casa, ¿está bien? Entonces podríamos decir que la posición final y la posición inicial coinciden. Entonces, cuando yo voy a calcular mi desplazamiento, que es la variación de posición, posición final menos posición inicial, yo puedo decir que 0 menos 0 me da 0 metros. ¿Está bien? Entonces, dado este recorrido de ida y vuelta al supermercado, terminado el mismo, ¿cuánto me alejé del lugar de partida? Nada, 0 metros, porque volví. A esto se suele llamar en los problemas viaje redondo. Un viaje de ida y vuelta al punto de partida se llama viaje de redondo. Y el desplazamiento en un viaje de redondo siempre es 0, para tenerlo en cuenta. Vamos con la distancia, que ahora cambia. Vamos a calcular la distancia. Bueno, yo he hecho 100 metros de ida, porque fui al súper, y 100 metros de vuelta. 100 metros de ida más 100 metros de vuelta hacen 200 metros. Esa es la distancia total recorrida, o espacio recorrido. Vamos a un ejemplo más, el ejemplo 3. Supongamos ahora que salimos de la casa. Nuevamente, ubico mi posición inicial acá, en 0. Acá está mi casa. Dice que voy al supermercado. Acá tenemos el súper en 100 metros. Que de regreso paso por enfrente de mi casa y voy 50 metros, pero a la izquierda de mi casa, a llevarle unas masitas que le compré a mi tía que vive ahí, ¿sí? Entonces, esta es la trayectoria. En este caso vamos a tratar de describirla. Yo salgo de mi casa, voy al súper, pego la vuelta, paso enfrente de mi casa y voy hasta 50 metros a la izquierda. Si estoy en 50 metros a la izquierda, acá tenemos el número menos 50. Y ahí me quedo, es lo de mi tía. Entonces mi posición final está acá, el menos 50 metros. ¿Sí? Partí en 0 y llegué a menos 50. Porque dice que me fui 50 metros a la izquierda de mi casa. Entonces, bueno, vamos a calcular ahora el desplazamiento en este caso. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. La posición final, perdón, es menos 50 metros. Menos la posición inicial es 0. Esto me da menos 50 metros. ¿Cómo leo esto? Que estoy a 50 metros a la izquierda. Saco el signo. Si dejo el signo, se entiende que es a la izquierda, ¿no es cierto? Si lo saco, tengo que aclarar que son a la izquierda. Entonces, si yo me pregunto, dado este recorrido y finalizado el mismo, ¿cuán lejos quedé del punto de partida? Y quedé a 50 metros del punto de partida, a la izquierda. Por eso el signo menos. ¿Sí? Fíjense que el desplazamiento puede ser negativo, entonces, ¿está bien?
Bueno, vamos a calcular ahora la distancia recorrida en este caso. ¿Sí? Vamos a sacar un poco lo que está acá. Bueno, para calcular la distancia, dijimos que nuestra posición inicial estaba en 0, que acá terminábamos el recorrido, ¿no? Y que terminaba en menos 50. Bueno, para calcular la distancia veamos cuál fue nuestro recorrido. Nuestro recorrido, hicimos al supermercado 100 metros, volvimos, pasamos por enfrente de nuestra casa y seguimos. O sea que hicimos 100 metros más unos 50 más hasta llegar a lo de la tía. Entonces, hicimos 100 metros en primer lugar, 100 metros para regresar y seguir 50 más a lo de la tía. O sea, tenemos ahora 250 metros de distancia. En este caso el desplazamiento nos dio en menos 50 metros y la distancia total recorrida o espacio recorrido 150 metros. Con esto están en condiciones de resolver algunos ejercicios muy similares. Acá tienen una vista previa de los ejercicios. Recuerden que en la descripción está el documento con los ejercicios para resolver.